Señores, está con nosotros Esteban Paulones, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar del Día Internacional contra la Homofobia, la ¿cómo sería? El trans... No se usa más fobia porque fobia es como una enfermedad. Por eso. Se habla de odio, o acá en este caso en la provincia, Día Provincial de Lucha contra la Discriminación. Contra la discriminación. Por orientación sexual e identidad de género. O sea, no es más homofobia, transfobia, no porque más, alguien podría argumentar si asesinar a alguien por su orientación sexual, es decir, una fobia me da miedo, es irracional, claro. Soy inimputable. Entonces no se usa más la palabra fobia. O sea, es discriminación. Sí, la discriminación que está motivada en algo del otro que... vinculado a la sexualidad. En este caso de la sexualidad o cualquier otro, digamos, la discriminación es el acto que uno comete en relación a lo que le produce el otro. O sea, si a mí me producen determinados sentimientos personas de tal nacionalidad, de tal origen, de tal religión, etcétera, o por su sexualidad, bueno, ahí se produce el acto discriminatorio. Un día igualmente, disculpa Juani, muy importante porque Taiwán, el primer país asiático que legisla sobre la elección sexual, sí, en definitiva, ¿no? Es un día que conmemora que hace 29 años la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, ¿no? Y en la historia de un país o del mundo uno dice 29 años no es nada, y sin embargo hasta 1990 las personas que pertenecemos al colectivo de la diversidad estábamos sujetas a tratamientos, a curaciones, a distintas cuestiones que por suerte van quedando en el recuerdo y creo que hay una consideración general de que es la fecha que marca un punto de inflexión y permite empezar a pensar a la diversidad sexual como una orientación sexual más y a las personas de la diversidad como sujetas y sujetos de derechos, ¿no? Ahí empieza a pensarse por qué no la unión de parejas, por qué no la adopción, por qué no el matrimonio en un camino largo. Claro. Del 90, nosotros 20 años nos llevó matrimonio aquí en Argentina y hoy Taiwán, primer país de Asia que legaliza el matrimonio igualitario. Hace poquito estuvimos con una delegación de Vietnam que estaban conociendo nuestra ley de identidad de género. También ellos se encaminan a aprobar pronto el matrimonio igualitario. Bueno, es una revolución que como tantas otras que tienen que ver con este nuevo mundo, van a llegar a todos los rincones, ¿no? Hay algunos que se resisten porque así como nosotros tenemos acá matrimonio igualitario, ley de identidad de género, políticas públicas, programas, en 77 países del mundo la homosexualidad sigue siendo un delito. Me parece mentira que estemos hablando de hace 29 años, porque la verdad es muy poco. Uno reconoce que se ha avanzado. De hecho, cuando se escucha esas ideas de enfermedad, se nos eriza la piel, así, ¿cómo uno puede llegar a pensar eso? Pero también todo lo que falta, porque avanzando en otros aspectos estamos muy como hace 29 años. El aspecto laboral, por ejemplo, yo pienso mucho en el colectivo trans. Lo difícil que es para una persona transgénero poder conseguir un trabajo. Algo que es elemental y fundamental y es un derecho inalienable de la vida de todo ser humano. Por ser trans no tiene acceso a esos derechos. Digo, y los estados, de alguna manera, van legislando. Hay algunas legislaciones, pero es una sensación personal también. Muy lento, ¿no? En un proceso de cambio social y cultural, probablemente lo más fácil, no que sea fácil, digo, lo más fácil comparativamente es obtener la sanción de una ley. ¿No? Nosotros, hay un largo camino, hay muchas vidas que quedaron en las luchas, digo, no es que todo se resuelve, pero desde el momento en que nosotros presentamos la ley de matrimonio igualitario hasta que se aprobó pasaron 5 años, ¿no? 5 años, periodo de gobierno casi en nuestra democracia. Sin embargo, el cambio social y cultural lleva muchísimo más tiempo. Ahora va más acelerado porque la verdad es que ayer hablaba con una colega de ustedes de Buenos Aires y me preguntaba del tema del movimiento feminista, el movimiento LGBTI. Y pensaba yo, un chico, una chica de 14, 15 años hoy, desde que tiene conciencia ciudadana, el matrimonio igualitario existe. Claro. Entonces ya es un derecho que no se explica ni que, de hecho a veces no entienden, dice, pero que hubo que luchar por esto, ¿no? A veces tenemos que recordarlos que ya somos viejos en el movimiento, no, miren que esto antes no era así, que hubo que luchar. O nuestra generación, frente al divorcio, totalmente, yo recuerdo ser naturalizándolo, ¿no? Totalmente, ser muy pequeño y escuchar ese debate que fue súper intenso. Y la verdad es que en líneas generales, bueno, generación tras generación se aceleran los tiempos del cambio. Vimos toda la marea verde el año pasado, hoy nosotros recorremos escuela de toda la provincia, estuve el miércoles en La Brava, cerca de San Javier, una escuela rural, los chicos van a caballo a la escuela, literalmente. Fuimos
La tuvimos que suspender hace 2 semanas la charla porque llovió y los chicos no pueden salir de sus casas. Y llegar a conocer a Franco, un chico gay que tiene 17 años, que el año pasado salió del armario, le contó a sus compañeros que era gay, ¿no? En esa pequeña comunidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos sigue pasando con eso? Y claro, finalmente los que estamos todavía debatiendo el tema somos los adultos y las adultas. Los chicos en la escuela en general, alguna cargada, alguna cuestión, pero en general Franco está muy integrado ahí en su escuela, entonces generación tras generación se acelera, pero el cambio lleva tiempo y lo que vos decís, ¿no? Hay temas que todavía no nos explicamos por qué ocurren. Es cierto también que al ser más numerosos gays y lesbianas, somos más visibles. La ley de matrimonio es previa a la ley de identidad de género. Ya la sociedad, como dice un filósofo francés, nos ha metabolizado, ya nos ha integrado, ¿no? Hoy en casi todos los ámbitos hay gays y lesbianas visibles, ¿no? Desde muy pequeños, a adolescentes, jóvenes, adultos. Y el colectivo trans, que es un colectivo más pequeño, por tanto menos visible, menos frecuente de ver, también viene muy de atrás, ¿no? Y de una situación de vulneración terrible que, buena noticia o creo, buen augurio me parece, por las características, por la dimensión del colectivo, por cómo se está trabajando, por cómo está impactando la visibilidad trans. Yo creo que en muy poquito tiempo vamos a ver un cambio enorme. Que hoy un nene, una nena de 8, 9 años, 6, 7, 5, puede expresar una identidad de género trans, puede acceder a un DNI, puede ir a la escuela. Nosotros tenemos en la provincia niños de 8, 9 años, niños y niñas trans integrados con sus compañeros, que hacen la pijamada, que festejan los cumpleaños, que van de campamento, que van a clase, que hay acompañamiento familiar. O sea, en poquito tiempo, como un colectivo tan concentrado y tan pequeño, creo que vamos a ver un cambio grande, y parte de eso son medidas como el cupo trans, que esperamos que el Senado antes del 30 de noviembre creo que termina el periodo parlamentario. Tenemos seguramente hasta el 16 de junio no va a haber mucha actividad parlamentaria, pero a partir del 17 de junio pila para que el cupo trans sea una ley en la provincia. El Senado es muy progresista, así que... Sale, ya tiene dictamen en la primera comisión. ¿Cómo no nos vamos a entusiasmar? Escúchame. Todo un avance. Impresionante. Todo un avance. Sé que ayer lo charlábamos con un grupo de amigos anoche, hasta este tema que estamos conversando ahora, y charlábamos de la palabra, si estaba bien o no plantear que los chicos han vuelto a naturalizar la situación, porque de alguna manera había sido la sociedad y un concepto de construcción social que no era natural la situación. Y ahora para los chicos es... Nadie se lo cuestiona, los chicos no se cuestionan la situación, ¿no? Ocurre y... Nuestra generación le da una carga bastante negativa a la palabra natural, porque nos acusaron durante mucho tiempo de antinaturales. Claro. Pero la verdad es que al contrario, yo en todas las charlas, cuando hablo con los pibes, con las pibas, o capacitamos equipos, futuros docentes, les digo, lo natural es la diversidad. Claro. La naturaleza es la diversidad. Claro. Nosotros somos producto de la naturaleza. La construcción Entonces, social tal vez hay que recuperar esa palabra, claro, ¿no? como hemos recuperado otras, que sí, que está naturalizado, está integrado, está transformado en un hecho cotidiano, y es lo que vos ves en cualquier escuela, en cualquier escuela de las que recorremos nosotros en la provincia, desde pequeñas localidades a escuelas en las grandes ciudades, en Santa Fe, en Rosario, en Venado, en Rafaela, en Reconquista. Chicos y chicas con el pañuelo verde, chicos y chicas con su bandera de la diversidad. Me pasó la semana pasada, terminé una de las charlas en una escuela del Gran Rosario y se me acercaron dos varones, 14, 15 años, a contarme que ellos eran bisexuales. Digo, una cosa que tal vez en otro momento no hubiese ocurrido, porque muchas veces, más allá de que uno va a hablar de este tema y que me visibilizo como un varón gay y se supone que generas una confianza para que te puedan venir a consultar o preguntar algo, hasta ahora no me venía pasando. Las chicas por ahí se animan un poco más, pero en esta escuela 2 chicos que son bisexuales, una chica también bisexual, otra chica que me contó que es lesbiana. El año pasado en la misma escuela una nena que estaba empezando su transición de género. Entonces ellos lo viven con más naturalidad, como algo cotidiano. Me imagino que del otro lado debe haber algún señor o una señora más grande tratar de entender, las tripas, pero de escuchar esto, ¿cómo que dicen en la tele que es natural, qué sé yo? Pero digo, me parece que... Es que yo, uno no quisiera ser autorreferencial, ¿no? Pero yo soy tercer hijo varón de 4 hijos varones, 3 hermanos heterosexuales, papá y mamá heterosexuales, abuelos heterosexuales. No había ningún amigo, ningún vínculo en mi infancia de homosexualidad, como para decir, lo vi, no lo vi. En los 80 ustedes
sabrán que en la televisión no se hablaba, ¿no? Primero que apareció Zona de Riesgo, Rani y Romano, que era el estereotipo, uno era peluquero y el otro era abogado, pero eran muy estereotipo de lo que en ese momento se consideraba una persona gay. Adiós Roberto en los 80, cortabas todas las escenas, claro, cortabas todas las escenas donde había alguna posibilidad erótica o afectiva entre dos varones. Digo, no lo vimos, vine así. Nací naturalmente así en esta familia, tuve la misma crianza que mis hermanos, no sufrí ninguna situación traumática que me marcara, al contrario, una familia clásica con mucho amor, mucho cariño, mucho acompañamiento de la familia, y mis hermanos son héteros y yo no. Entonces, qué sé yo, no sé, creo que evidentemente eso, al menos a mí me prueba que esto es natural, ¿no? Venimos así, sentimos de alguna manera, la cuestión es que, claro, como la mayoría de la sociedad sigue visibilizando la heterosexualidad, o es lo más frecuente que vemos, nos cuestionamos los que no lo somos. El que es heterosexual se cuestiona. Ahora, ¿cuánta gente del otro lado, estos señores o personas mayores que pueden estar escuchando y que sean heterosexuales, alguna vez se pusieron a pensar, ¿y yo por qué soy heterosexual? ¿Por qué no pude ser gay o bisexual? ¿Por qué no pude tener una sexualidad más abierta? No te lo cuestionás porque no es para cuestionárselo, es lo que uno siente, lo que uno es. Ya, dijiste algo que está buenísimo. Yo me acuerdo hace algunos años en la facultad con un compañero homosexual. Y siempre existen, digo, estas convenciones sociales de que generan que determinados temas son tabú, él muy naturalmente, y nos juntábamos a estudiar en un grupo y un día quedamos hablando de esa situación. Y mi pregunta, muy ignorante mi pregunta, fue ¿por qué te gustan los hombres? Digamos, ¿dónde sentiste, en qué momento? Y su respuesta me pareció genial. Y se te dio vuelta la pregunta, ¿por qué te gustan las mujeres? Claro. Me dijo. Y mi respuesta fue, no sé, porque me gustan las mujeres. Bueno, es la misma respuesta, me dijo. A ver, no hay diferencias en la experiencia personal, ser gay, ser lesbiana, ser trans, ser bisexual, que ser heterosexual. No hay diferencia en la experiencia personal. Cuando se nos despierta el interés afectivo, físico, sexual, erótico por otras personas, a algunas personas se les despierta hacia ciertos sujetos del deseo y a otras se nos despierta hacia otras personas. Claro. Ni es que te gustan todos, como a los heterosexuales no les gustan ni todos los varones ni todas las mujeres, ni es que andás viendo a ver qué depredás, todas esas ideas sociales, no, los voy a dar vuelta a todos. ¿A quién ven caro en la esquina? Claro, no, cualquier hombre que venga, yo digo, algunos se pensar que son Brad Pitt, Ricky Martin, me dicen, no me gustaste, qué sé yo, como yo no le gustaré a algunos también. Es así la vida. Todos rebotamos, todos tuvimos fracasos sentimentales, algunos éxitos, los menos seguramente, pero claro, como lo que vemos más cotidianamente es la heterosexualidad y las identidades de género no trans, lo otro es lo que se cuestiona y se pregunta. Un ejercicio interesante, lo que hizo tu amigo, es muy... Teníamos 18 años en ese pero momento, estuvo muy inteligente. Muy bien. Otro ejercicio que es interesante también es pensar uno, siendo hétero, en qué momento se sentó con alguien a contarle que es hétero. O sea, nosotros nos sentamos con papá y mamá, nos sentamos con los amigos, nos sentamos con los compañeros de trabajo. O sea, hay que contarlo. Claro. Hay que contarlo. Nadie viene y dice, no, hola, sí, mira, te quiero contar que... Franco, mi novio. No, mira, primero hay que decir, soy gay. Después, segunda parte, cuando más o menos eso se procesa y se metaboliza... Preparar la cancha, claro. Hay que preparar la cancha, exactamente. Y la heterosexualidad... Y el amigo que pregunta... Fluye. Y que pregunta, ¿está confirmado ya el tema? No será una etapa. Y la otra palabra, así como lo natural, que lo charlábamos recién, es la palabra morbo, que me parece que es una palabra que siempre se le escapa un poco a plantearla y a decirlo y como concepto, de quienes son acérrimos opositores a estas situaciones, que me parece que hay toda una historia ahí y mucho preconcepto, pero también mucho morbo. ¿Quién es la mujer en la pareja? Ninguno, son dos hombres, maestro, no hay mujer en la pareja, digamos, no es tan, digo, pero eso también existe. Me pasó el miércoles, el jueves a la mañana, en otra escuela. Después, casi al final o sea, terminó la charla y cuando hacemos las preguntas, un pibe levantó la mano y dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos que estás casado, dice, ¿quién hace de varón y de mujer? Digo, claro. ¿Hay tareas de varón y de mujer en una pareja? Digo, yo de ratos debo ser la mujer porque voy al supermercado, lavo la ropa y lavo los platos. Y de ratos mi marido debe ser la mujer porque cocina, baña al perro. ¿Viste? Digo, ¿quién hace de varón y...? Hay roles, bueno, está tan instalado esto. Creo que es parte del no permitirse conocer cuál es la experiencia personal de otro, de no escuchar,
de no abrirse y se generan un montón de supuestos, ¿no? Estos supuestos de que algunos incluso son estereotipos que se suponen positivos, ¿no? Claro. El gay como una persona trabajadora, limpia, ordenada, cariñosa, mejor amigo de las mujeres. Habrá que no, habrá heteros, habrá heteros que no, o como que es con una vida bastante divertida. Siempre le digo yo a la gente que la vida... El gay es promiscuo, la vida gay es bastante parecida en aburrimiento al heterosexual. Es mucho menos divertido de lo que se piensa. Te quiero hacer una pregunta más allá de las cuestiones que estamos charlando, que son muy importantes, las experiencias propias. ¿Y en Santa Fe, dónde está el problema central o los problemas, los tips centrales de la discriminación? Yo creo que no escapamos a las ¿Dónde? ¿En el Estado, en la cuestión privada, en ambas? No, es tan diversa la provincia. Yo me he llevado muchas sorpresas en estos poco más de 3 años recorriendo la provincia, de lugares donde uno llega y piensa que pueden ser espacios muy hostiles, localidades pequeñas, ¿no? Este mito también de que la homosexualidad en el ámbito rural, entendido rural no como el campo, sino digo las pequeñas localidades, es duro, se discrimina. Yo me he encontrado con situaciones en las cuales ha transcurrido con total normalidad o naturalidad. Creo que hay una cuestión de sectores sociales que no terminan de encontrar la voluntad de escuchar y de intentar comprender y respetar al otro. Esto lo vemos en distintos lugares, nos cruzamos, nosotros hacemos gira como los circos, ¿no? Y hay otros grupos haciendo gira también al mismo tiempo, y a veces llegamos nosotros un día después que una actividad tal vez que de algún grupo que viene a plantear el tema de la ideología de género, viene en contra de la educación sexual integral o incluso planteando cuestiones en contra del colectivo LGBTI. Pero la verdad es que creo que en la medida en que logramos dialogar, explicar y llegar con un mensaje que toque y que penetre, el cambio es enorme, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó, no voy a decir la localidad, pero una localidad de unos 20.000 habitantes, se supone muy conservadora, y hace unas semanas estuvimos ahí, había habido una charla de grupos que se oponen a la ideología de género, al derecho al aborto, etcétera, y llevaron 60 personas, y en la charla Nuestra Diversidad había 1.100. Se estaba una 20ª parte de la ciudad dialogando, debatiendo, discutiendo sobre diversidad. Y el impacto posterior es que la gente se queda hablando del tema. Entonces me parece que siempre hay minorías intensas en todos lados, pero que nuestra tarea justamente es educar, una tarea pedagógica, ¿no? Recorrer el territorio, educar, y no hay imposibles. Obviamente hay gente que no va a cambiar, hay gente que tiene una idea muy clara, y que a veces nos cuesta explicarle, pero por eso nosotros estamos tendiendo también a que todas nuestras actividades, primero, son todas abiertas, no son gueto para el colectivo LGBTI. Segundo, por ejemplo, en las escuelas que vengan los padres para quitar todos esos miedos que hay de qué le vamos a ir a hablar de la ESI. Claro. ¿Qué vamos a decir cuando vamos a hablar de ESI? No se preocupen, no hablamos de nada. Y le van a meter en la cabeza a mi nene. Exactamente, incluso plantearle a muchos papás y mamás que tal vez tienen alguna fe en particular y lo viven con intensidad, esa fe la viven con intensidad, plantearles que la ESI justamente es una herramienta también para que esos valores familiares que se transmiten a la familia puedan permanecer. O sea, yo gráficamente digo, la ESI reivindica el derecho a llegar virgen al matrimonio. O sea, que no tengas que estar sujeta a las presiones de los demás, de que si ya te arrancaste, no arrancaste, que si a los 13 no estuviste, y sos varón, ¿qué van a decir? Y si sos nena, sos tal así. Pero que tengas la libertad de elegir. Que tengas la libertad de elegir. Si tu fe y tu creencia y tu convicción es llegar virgen al matrimonio, entregarte a una persona especial, etcétera, está perfecto, claro, y la vamos a defender. Una cosita muy breve porque no queda nada. Formás parte de un Estado provincial que tiene toda esta política que estás desarrollando y tiene una policía que cada tanto muele a palo a una pareja de ahí, como pasó hace poco en Santo Tomé. Sí. ¿Qué hacen ustedes con la policía o la policía qué hace para...? Nosotros en general desde el inicio de la subsecretaría tenemos programas de capacitación y formación con los agentes policiales, incluso en la reciente selección de personal participamos activamente porque varias personas de colectivo trans se inscribieron para ingresar a la carrera policial, entonces estábamos ahí garantizando que esto sea posible, obviamente que puedan ingresar sin ningún tipo de discriminación. Evidentemente a veces hay sectores sociales que también están dentro de distintos espacios del Estado, en este caso
fuerza de seguridad, pero puede pasar con salud. Hay objetores de conciencia en salud, hay enfermeras, enfermeros que en la puerta le dicen a las trans, no, acá no hay hormonas, andate, y nosotros capaz que habíamos capacitado para que ese servicio esté disponible. Bueno, nos toca pelear desde adentro esas resistencias y transformar una cultura. Lo que hay que ver de parte nuestra desde ya, en el caso de Alexis y Nahuel, que es el caso que vos hacías referencia en Santo Tomé, desde el primer momento estuvimos y seguimos estando con ellos, acompañándolos en todo, en el patrocinio jurídico, tienen patrocinio legal del CAJ, que es una institución provincial, acompañándolos en la denuncia en asuntos internos y en manejar un poco esa situación que claramente para una persona, tal vez quienes somos activistas estamos acostumbrados, tenemos un poquito más de herramientas, pero un ciudadano, ciudadana común, después de sufrir esa violencia, enfrentarse a la exposición pública que eso implica tampoco es fácil, así que desde el primer momento acompañar y dejarles en claro que la decisión política del gobierno es que esos derechos estén garantizados. Habrá que ver ahora, por supuesto, seguir las investigaciones de la justicia y que se condene a los responsables.